Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero se encuentren muy bien. Les saludo con mucho afecto a todas y todos. El día de hoy nos encontramos con una serie de entrevistas. Exactamente hoy me encuentro con el licenciado Hernán Carlos Verdón Juárez, quien es actualmente juez penal estatal, candidato a juez federal. Licenciado, mucho gusto. Hola, buenas tardes, Mauri. Aquí estamos para servirte. ¿Cómo estás? Bien, bien. Contento de que estén ustedes aquí en esa apertura que dan para nosotros como candidatos, una parte muy importante, que nos conozcan, que sepa la sociedad, porque esta elección es trascendental para la vida de nuestro país. Muchísimas gracias. El gusto es mío y un placer poder conocer ya más ampliamente tu trayectoria. El día de hoy, como lo comentado, estamos en esta serie de entrevistas, por supuesto la parte bajo protesta de decir verdad, abogado. Y comenzamos con la primera pregunta. Abogado, ¿qué es lo que lo motivó a especializarse en la materia penal? Fíjate, en mi carrera del Poder Judicial, que cuando yo empecé a ser actuario, quería ser civilista, pero hubo pocas oportunidades para ser secretario civil. Se me dio una oportunidad en materia penal y a pesar de, la materia penal, tuve un juez que me fue enseñando poco a poco. Me puso de secretario proyectista y en los proyectos me decía, a ver, pero no sabes de teoría del delito. Me fue enseñando, me fui guiando y poco a poco al hacer las resoluciones me entró el gusto profundizar tanto de teoría del delito, teoría de la norma, teoría de la prueba. Y ahora con este nuevo sistema de justicia penal que yo he transitado desde el 2016, el cual nos hemos venido evolucionando. Claro. Recuerda, en el 2008 y 2011 fueron las reformas tanto de los derechos humanos, la de ley de amparo, tanto en 2016 lo del sistema acusatorio. Me acuerdo en el sistema acusatorio cómo vamos a hacer las audiencias, las técnicas de litigación, primeramente de técnicas de litigación. Todos querían dar curso de técnica de litigación. Ahora, por ejemplo, es la segunda velocidad en el derecho penal procesal penal, que es el razonamiento probatorio. A mí me encanta, me encanta. Cuando amas la materia, pues te obliga a irte especializando. ¿Por qué? No sé, fue algo innato, te fue llevando. Y yo siempre he pensado que el juez debe ser el más actualizado en la sala de audiencias. Por eso me motivó, porque soy un servidor público que me debo a las partes y tiene que estar uno actualizado en la materia que obviamente vas a resolver. Claro, por supuesto. Entonces, la verdad es que el especializarse cada día más es importante para poder trascender y sobre todo ir avanzando. La siguiente pregunta, ¿cómo se prepara y actualiza para mantenerse a la vanguardia como juez? Bien, creo que parte ya lo he señalado en la respuesta anterior. Tengo 2 maestrías y por eso mismo que he comprendido que el sistema me exige a mí primero como servidor público, porque esperan un juez que resuelva con justicia, con conocimiento, y obviamente eso te va dando la pauta a que te actualices. Tengo 2 maestrías, en la primera fue procesal judicial, la segunda la especialidad de proceso penal. Ahorita tengo de razonamiento probatorio, la cual estoy cursando. ¿Por qué? Porque como he señalado, el juez debe ser el más preparado en una sala de audiencias, porque no sabes qué ministerio público, qué defensor público o privado tenga ese conocimiento vasto y que tú no sepas ni de teoría ni de lo que te está hablando, te verías muy mal, y más ahora en las audiencias que son públicas. Ya también lo decíamos, los casos, ¿no? Los casos. Y a mí me gustaría saber que nos compartiera un caso complejo, complicado, que le tocó resolver. Ahorita recordando, sí he tenido como 4 o 5 que me han marcado. Uno de ellos de terrorismo, en la ciudad de Basolo. Fue el primer sentencia de terrorismo. Ese fue uno de los más paradigmáticos para mí. Era de un grupo delincuencial muy importante. Llegó un señor a una cantina, pidió una cerveza, dejó una bolsa en la cantina y explotó. Y mutilando a gente que estaba ahí, daños. Pero era la primera sentencia de terrorismo que se hacía en el sistema acusatorio. Otro de los que fue hace poco, Salamanca. Extorsión, 18 ofendidos. Muy complejo. ¿Por qué? Porque imagínense, 18 ofendidos fue un juicio como de 100 testigos, 100 órganos de prueba, sin diversos informes porque la extorsión eran telefónicas. Y muy complejo, un asunto que también fue socialmente conocido. Y también algunos, pues, que se ven influenciados, infantes, niños, uno en San Miguel de Allende, pero esos dos, el primero el de terrorismo porque fue de los primeros aquí en el estado de Guanajuato, y el de extorsión por el cúmulo de
de ofendidos, de víctimas que habrían sufrido ese delito que, como saben, últimamente en Guanajuato ha estado creciendo. Perfecto, yo creo que ha sido casos muy importantes en los cuales, claro, por supuesto, están las limitantes de la presión, ¿no? De la presión de poderse preparar para poder resolverlos, perdón. Ya hablando de la presión, licenciado, ¿cómo maneja la presión justamente en estos casos de alto impacto que son delicados, por supuesto? Sí, bueno, ¿cómo la controlas? A veces no se puede controlar, a veces no duermes pensando. Los juicios son desgastantes porque con el principio de concentración y continuidad van paso a paso, día a día, día a día. A diferencia de las audiencias preliminares, que audiencia preliminar terminas y ya te vas a tu casa y tal. Pero ¿cómo lo manejo? Híjole, tengo un vicio muy fuerte, fumo mucho, es a veces mi desestrés. Entiendo. Y también me desfogo a veces los fines de semana viendo al fútbol. Ahí es cuando saco el desestrés, pero realmente controlarlo, pues a veces no lo controlas. En cada audiencia siempre puede haber algo y siempre hay nervios, siempre hay qué pasará. Y es controlarlo. O sea, el juez debe ser prudente, tener esa templanza para poder resolver. Y eso se va ejerciendo a través de las habilidades y la experiencia también, y la experiencia. Vaya, abogado, pues cabe resaltar que tiene que haber un balance, ¿no? Un balance en nuestras vidas y que por supuesto es entendible que ahora, hoy por hoy, estemos aquí, ¿no? Que usted esté representando a Guanajuato y por supuesto candidato a ser juez. Continuamos con la siguiente pregunta, que es una pregunta muy importante. ¿Cómo garantiza el principio de presunción de inocencia en su actuación como juez, abogado? Mira, el principio de presunción de inocencia es uno de los pilares fundamentales del sistema acusatorio. Toda persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Claro. La carga de la prueba es de la fiscalía. Para derrumbar precisamente ese velo, yo le llamo el velo que todo ciudadano tenemos de la presunción de inocencia, tiene que basarse primeramente a que haya pruebas suficientes para poder establecer, primero, que hubo un hecho delictivo. Segundo, que ese hecho sea considerado delito. Y tercero, quién lo cometió. Y que haya pruebas bastante suficientes, razonables, objetivas, que sea bajo el análisis del tamiz de la legalidad, que se hayan introducido al proceso bajo los cánones y exigencias que exige la contradicción, la publicidad, en esa garantía que yo debo de velar toda, tanto la legalidad, los principios y el razonamiento que yo hago de las pruebas tanto objetivas, poder tener la claridad para poder establecer si es o no culpable o inocente. Y si en caso de duda, la máxima establece, en caso de duda, tienes que absolver. Claro. En caso de duda, absolver. Porque a veces filosóficamente les quisiera transmitir esto. ¿Qué es más grave? ¿Condenar a un inocente o absolver a un culpable? Condenar a un inocente, ¿no? Claro, por supuesto. Por eso es ese principio de indubio pro reo. En caso de duda, hay que absolver. ¿Por qué? Porque también debemos de comprender que los acusados están frente a una acusación de un ente estatal. Todo un ente estatal está tratando, tiene todas las herramientas necesarias para hacer una investigación adecuada. Y bueno, en ese equilibrio, por eso es ese equilibrio que da ese principio latino. En caso de duda, absuelve. Es la carga de la prueba de la fiscalía. Con eso se lo garantizo. Obviamente, yo veo todas esas circunstancias, tanto de legalidad, de principios, de incorporación y también de la valoración de la prueba. Perfecto. Yo creo que cabe resaltar que sí es la valoración de este principio y en ciertas partes de la etapa, ¿no? Y claro, la siguiente pregunta es, ¿qué criterios utiliza para resolver sobre la legalidad de una detención en una audiencia inicial? Fíjate, te basas mucho en el parte informativo de policía. Casi la mayoría de ellos, las detenciones pueden ser en flagrancia o cuasi flagrancia. Las detenciones puede hacerla cualquier persona o la policía, pero previo a un señalamiento. ¿Cómo le hago? Analizo precisamente ese dato de prueba que es realizado por el Ministerio Público y me pongo en los pies, o en los zapatos, perdón, en los zapatos del policía. Tenía bases suficientes para realizar precisamente esa detención, si fue al momento mismo de estar realizando el hecho o previo a un señalamiento, y que hay indicios razonables para suponer su intervención, y aparte le encuentras, por ejemplo, en un robo el objeto del ilícito, pues obviamente procede realizar esa detención. Esto es la nota criminis, también la nota criminis, que es la denuncia,
en cuánto tiempo se realiza esa denuncia, si hay una persecución técnica que puede ser no solamente física, sino a través también de las diversas cámaras que tiene nuestra ciudad, como la C4, que puede haber una persecución técnica. Todas esas cosas valoro, pero parte primordial de la calificación de una detención es el parte informativo. Perfecto, abogado. Pues también está la materia, ¿no? De poder centrar también la parte del sistema de que se pueda llegar a trabajar con lo que usted comenta, con la ciudadanía, de poder hacer bien el trabajo y que sea vigilada esta parte. Y bueno, ¿cómo incorpora el enfoque de derechos humanos en su quehacer como juez? Los derechos humanos es una parte fundamental. Derechos humanos o derechos fundamentales, que según la teoría de Ferrarioli, los derechos fundamentales están consagrados en la Constitución. Puede haber derechos humanos y que no estén en la Constitución, pero derechos fundamentales es una parte esencial de nuestro sistema judicial. Obviamente, la dignidad de la persona, la inviolabilidad del domicilio. Entonces, esto te lo digo y te lo comento en materia penal, ¿no? Que son casi los que debemos de privilegiar: la inviolabilidad del domicilio, la intervención de comunicaciones, de la dignidad. Tengo que estar muy atento en todas esas actuaciones eh, que, que puedan violentar algún derecho fundamental. Ahí a veces es muy técnico eso de porque puede ocasionarse que esa violación a ese derecho humano, derecho fundamental, anule todo el proceso penal, pero bueno, es que así está la propia Constitución. ¿Cómo lo garantizo? Bueno, con ese conocimiento y con esa información que me dan las partes y con ese principio de contradicción que da la defensa también. Correcto, abogado. La garantía sobre todo. Así es. Por supuesto. La siguiente pregunta, licenciado. eh, para mí como mujer es muy importante y quienes nos están viendo en esta transmisión, en esta grabación, hay muchas mujeres que estamos preocupadas porque el tema de violencia contra la mujer creo que cabe resaltar que no ha terminado. Entonces, para no poder alargarme en estos temas, la siguiente pregunta, es la siguiente. ¿Qué elementos toma en cuenta para juzgar con perspectiva de género en delitos como violencia familiar o feminicidio? Bien, efectivamente, desgraciadamente en nuestro país, ustedes como mujeres históricamente han sido un grupo vulnerable. Tan es así que se han realizado diversas leyes: Ley General de Acceso a las Mujeres a una Libre Violencia, también la Convención Belén do Pará, en los cuales nos exigen cubrir, proteger de una forma especial y específica a las mujeres. Entre ellos, tener precisamente ese juzgar con perspectiva de género. ¿Y qué es esto? Pues identificar plenamente las situaciones que existen de poder. Esto es, sabemos que puede haber circunstancias en violencia familiar que existe lo que le llamamos el famoso patriarcado. Evitar esos estereotipos, evitar prejuicios de género. También, en este caso, detectar esa situación de desventaja que siempre ustedes históricamente tienen. En esta igualdad, tratar de proteger y darle un equilibrio a las situaciones. Yo he tenido varios asuntos precisamente al momento de valorar las pruebas, al valorar su testimonio, que luego tenemos que valorarlo diferente. No debemos ser tan exigentes en esa valoración de las pruebas, sino que con una mínima corroboración, pues creer que efectivamente, y también de ello, ver el contexto en el cual se desarrolla. También importante, lo que yo he visto últimamente, las medidas de protección, las órdenes de protección que deben existir. Todas las instituciones, y hubo un caso paradigmático hace poco en Celaya, lo supe por los medios, pero que alguien llegó y denunció que hubo un tocamiento, y no lo creían hasta que llevó el video. Se fueron, salió en el periódico y él sí. Bueno, tratar de generar una protección específica, y repito, y especial, porque sabiendo que son un grupo que han sido históricamente vulnerables y
En eso creo que el Poder Judicial y las instituciones han ido avanzando. No como se requiere, no como se requiere, pero sí hemos ido avanzando. Es más, creo que el Poder Judicial del Estado de Guanajuato va a implementar unos juzgados mixtos, en los cuales ya se pueden realizar tanto cuestiones penales como cuestiones civiles sin tener que ir a otros con otro juez. Creo que es evidente que ustedes merecen una protección especial, evitar estereotipos, evitar detectar esas influencias de poder, de sumisión que tienen con las partes, en este caso por un potencial inculpado. Las mujeres en estos momentos, en estos tiempos, necesitamos ser respaldadas. Y claro, está en la pregunta que le acabo de realizar. Bueno, como si consecuente, ¿cómo garantiza, abogado, el derecho a una defensa adecuada, sobre todo para personas en condiciones de Vulnerabilidad. Yo pienso que los inculpados están vulnerables. O sea, porque lo expliqué en una pregunta anterior. Porque todo el poder del Estado, el Ministerio Público es el que está tratando de que se pruebe que él es culpable. Claro. No podemos comparar todos los peritos, todos los agentes de investigación criminal, toda la maquinaria de la fiscalía con un defensor público o hasta con una defensa privada. Aquí, para mí, los acusados también son muy vulnerables y precisamente es un derecho fundamental, garantizar una defensa adecuada. ¿Qué es una defensa adecuada? Una defensa técnica adecuada, que tenga los conocimientos suficientes para poder verificar, estudiar todos los actos de investigación que se hicieron de una persona. Y tú te das cuenta, la experiencia te va dando cuenta si ese abogado está haciendo bien su trabajo o no, desde la manera en que se expresa, las terminologías. Correcto. Y bueno, sí me ha tocado en 2 o 3 ocasiones que veo, bueno, este abogado creo que no sabe de lo que está hablando. Y yo le digo, señor inculpado, señor acusado, su abogado parece que no lo está defendiendo. Y yo tengo que garantizarle que tenga una defensa adecuada, porque también dice un lema, dice, sin defensa no hay justicia. Sin defensa no hay justicia. Y como he señalado en otras preguntas que me han hecho, Claro. la importancia del proceso penal somos todos, sociedad, agentes de policías, primeros intervinientes, también Ministerio Público, pero también una buena defensa. Y yo, al estar presente en las audiencias que se desarrollan, obvio, tú te das cuenta cuando son cuestiones que puedan contradecir, no forzosa, contradecir las actuaciones que hace el Ministerio Público y todo, pero sí te das cuenta a veces cuando el abogado dices, creo que no sabe. Claro. Y en ese sentido, es mi obligación garantizar ese derecho a inculpado, una defensa técnica adecuada. Con ello lo garantizo. Si te das cuenta, me ha tocado en 2 ocasiones. Claro está que el gremio de la abogacía es existencial en un porcentaje elevado. Y claro que está la defensa, la garantía de poder salvaguardar estos derechos. Híjole, abogado, ha sido una entrevista muy amena, muy interesante, de mucha información, y sé que nos podemos alargar con estas preguntas, pero abogado, hemos llegado a la pregunta número 10, una de las preguntas más importantes. ¿Prisión preventiva oficiosa, sí o no? Yo me considero garantista. Me considero garantista y lo dije en una respuesta. ¿Qué principio te tatuarías sin dubio y pro reo? Por ello diría prisión preventiva no. Pero, aparte de garantista, conozco la realidad social, la realidad que tiene México. Y la prisión preventiva oficiosa, pues es un mecanismo en el cual trata de proteger a alguna política criminal. Ojo, no son para todos los delitos, sino más graves esos delitos, aquellos que duelen a la sociedad, que le lesiona. Ciertamente la Corte Interamericana, y sabemos que dice rompes con ese principio in dubio pro reo, que es el que te explicaba,
que toda persona es inocente hasta que se le muestre lo contrario. ¿Cuándo? Hasta que hay una sentencia condenatoria. La realidad social, que si hay indicios que se analiza, se impone cuando ya hubo una audiencia inicial, que ya hay indicios y de forma probable él es el responsable, pues también considero que para tratar de que bajen esos delitos que duelen a la sociedad, que duelen al pueblo, que lastiman, que hieren, la mayoría para unos delitos graves, que sí puede ser una buena herramienta. Aunque, si soy garantista, diría que no, política criminal, creo que sí. Vaya, es una respuesta que pues podemos analizar horas y horas, ¿verdad? Sí. Casi estamos por finalizar, pero continuemos con esta gran apertura de entrevista. Licenciado Hernán, pues ha sido siempre en estos momentos un gusto. La siguiente pregunta es esta. ¿Ha enfrentado situaciones donde se haya puesto a prueba su neutralidad y cómo ha actuado ante eso? Neutralidad que pueda afectar mi independencia, mi parcialidad, sí he tenido. Y para ello, bueno, está la figura jurídica de la excusa, de excusarme, de conocer ese asunto. ¿Por qué? Porque los jueces tenemos la competencia objetiva y la competencia subjetiva. ¿Puede afectar mi neutralidad? Sí, imagínate que tengo un gran amigo, que los hay, de repente uno o pocos abogados, y que es el abogado defensor, pues ahí afecta mi competencia subjetiva. Y yo en esos casos que pueda afectar mi neutralidad, mi imparcialidad, me excuso. ¿Saben qué? Yo tengo una amistad clara, compleja, o una enemistad también puede ser, no solamente amistad o enemistad con alguna de las personas, y que me excuso para precisamente garantizar esa independencia de imparcialidad que debe de tener un juez. Yo sí, en una o dos ocasiones, un gran amigo, pues saben, y el Poder Judicial sabe, es un gran amigo, él no conoce de esos asuntos a través de la excusa, de la excusa que yo estoy haciendo sobre esos asuntos, para no afectar la neutralidad que debe de garantizarse, independencia e imparcialidad de todo juez. Pues también hablábamos en preguntas anteriores, abogado, sobre la defensa adecuada. Y claro está que lee la relación entre ministerios públicos defensores. Entonces nos preguntaríamos qué limitantes establece en su relación con ministerios públicos, defensores, policías y víctimas para conservar su objetividad. Bien, todas mis audiencias son ahí públicas. La ley no me permite recibir en forma privada a ministerios públicos o a defensores, el famoso alegato de oídas, todo es ahí en audiencias. Externamente, sí tengo, obviamente, he tenido compañeros en la escuela que son ministerios públicos, que son defensores, que genera cierta pues, amistad, pero esa imparcialidad que debe tener siempre el juzgador es parte de las virtudes que tiene el juez. Esa templanza, esa independencia, esa prudencia, y yo basarme única y exclusivamente en lo que está en las audiencias, a lo que me presentan ahí. Sí tengo limitantes con ellos, la mayoría amistades con el Ministerio Público tengo muy pocos, con defensores 2, 3, nada más, y es eso, o sea, yo no recibo a ministerios públicos aparte, ¿no? Todo se actúa en la audiencia. Son mis limitantes que tengo. Claro, por supuesto, yo creo que cada limitante, como lo mencionas, tiene que estar en su forma y en su tiempo a la neutralidad que se lleve a cabo el caso en dicho juicio, ¿verdad? A base de toma de decisiones y a raíz de la reforma al Poder Judicial, abogado, Sí. para poder democratizarlo, ¿cómo se entiende o cómo debe entenderse la independencia judicial? Bien, la independencia judicial es una de las parte fundamental del juez, que ningún factor externo, político, económico, tenga esa posibilidad de influenciar en las decisiones del juez. Cada uno debemos de tener la templanza de resolver en base a lo que se prueba en el juicio. Pero esta reforma para mí ha sido también muy importante porque genera que la sociedad nos conozca, que sepa quiénes somos, que confíe también en nosotros como jueces. También tiene pros y cada uno de nosotros los que
seamos elegidos, podamos garantizar esa independencia con la toma de decisiones, pero de mi parte, bueno, siempre me he hecho de esa forma, tratar de siempre resolver en base a lo que se hace en el juicio. Perfecto, perfecto, abogado. La toma de decisiones siempre será importante para la democratización de nuestro país. Así es. Para finalizar, abogado Hernán, ¿qué aportaría usted al sistema penal acusatorio dentro del juzgado en el Centro de Justicia Penal de Guanajuato Capital desde su experiencia? Bien, como he señalado, sí, mi experiencia sí es a nivel local, pero también creo que a nivel federal puedo contribuir mi experiencia, mi capacitación y un punto muy importante. Conozco la problemática de Guanajuato, conozco el contexto social. Y esta reforma me gustó también por eso. ¿Por qué? Porque si eres votado aquí en Guanajuato, aquí es donde vas a juzgar como juez penal federal. No te pueden cambiar a otro lugar. ¿Por qué? Porque no fuiste votado ahí, salvo con una causa grave que pueda cambiar de juzgado. Pero aquí conozco las guanajuatenses, soy guanajuatense. Ahora la gente de Guanajuato te votó y te asegura ese tiempo mientras tú hagas bien tu trabajo. Creo que puedo aportar conocimiento, creo que puedo aportar experiencia y, muy importante, residencia y conocimiento del contexto social que tiene mi estado. Pues hemos finalizado con esta entrevista con el licenciado Hernán Carlos Verdón Juárez, que para mí el día de hoy fue un gusto analizar su experiencia, el desarrollo de esta entrevista. Y claro está que quienes nos están proyectando y viendo en este espacio, claro está que necesitan saber la experiencia de cada candidato. Y pues bueno, agradecerte, abogado. Espero haya sido una entrevista muy amena y nuevamente pues hacer de conocimiento de las y los ciudadanos qué es lo que está pasando. No, agradecido estoy con ustedes, contigo, por esas preguntas, por ese tiempo, por esa apertura, por este espacio, para que, bueno, la sociedad guanajuatense tome la mejor decisión en este voto. El agradecimiento es mío y siempre tendrá las puertas abiertas para cualquier otra entrevista. Sale, pues muchísimas gracias. Nos estamos viendo en el siguiente video y pues les mandamos un fuerte abrazo. Saludos. Saludos.